Primeramente, pues, darles un saludo de bienvenida a este tercer y último encuentro sincrónico relacionado con la Cátedra de Derecho Procesal 2, perteneciente al estudio de la carrera de Derecho del convenio IEPSI en la UV con la UNIYES y la UDEFA. Acá vamos a tocar ya lo relacionado con el último tema que corresponde a la unidad 4 y es ya la ejecución de la sentencia. Previamente, disculpe, vamos aquí a retirarme un momentico el tapabocas. Previamente, antes de comenzar con la materia, pues ya les participo que en esta materia, pues en vista, bueno, de darle la oportunidad a ver la clase y a lo mejor con relacionado con dudas que puedan tener en el desarrollo de la última evaluación, pues se extendió hasta mañana para presentar a quienes todavía no han presentado la última evaluación de el programa. Y también, pues, les acompañé con respecto a la cuarta evaluación, que todavía, pues, hay algunos que faltan por presentar para que igualmente en el día de mañana, pues, culminen ya con su presentación y logren aprobar la materia, que a mi juicio, pues, la gran mayoría ya la tiene aprobada. Pero es importante pues conocer este punto de la ejecución de la sentencia porque prácticamente dentro del procedimiento ordinario entramos lo que se dice a la última parte de lo que en sí tiende a perseguir el proceso, como lo es la obtención de la justicia a través del procedimiento ordinario. ¿Y cómo se va a obtener esa justicia? Bueno, sencillamente ejecutando el principal objetivo del órgano jurisdiccional, como lo es la sentencia. Vimos hace 2 unidades atrás lo que era la sentencia, el acto judicial producido por el juez, en la cual crea derecho al aplicar las normas que de acuerdo con la pretensión indicada en la demanda se analiza una vez presentadas las pruebas y los alegatos si esa pretensión da lugar o no. Si esa pretensión da lugar, pues precisamente se espera el lapso correspondiente para su firmeza. Y una vez que quede firme esa pretensión con lugar, es cuando viene esta etapa que es la llamada ejecución de sentencia. Es decir, acá precisamente es donde, como lo indica la lámina que presento a continuación, tenemos que es la materialización de ese mandato jurídico por el cual se reafirma la tutela judicial efectiva y por lo mismo la pretensión invocada por la parte en la demanda tiene su resultado efectivo y cierto. Entonces, cuando el juez actuando en la función jurisdiccional como representante del Estado ante ese conflicto que se presentó durante tantos meses y hasta tantos años en ese proceso, ese procedimiento, declara la demanda con lugar, esa demanda pues se da su lapso que la ley indica porque puede ser esa sentencia revisada, por eso es que se interponen los recursos que ya se vieron en las unidades anteriores, el de apelación, y si la cuantía lo permite, se puede incluso llegar al recurso de casación. Una vez agotadas esas instancias y ya en la última, que es la casación, se confirma la sentencia dictada por el juez de la primera instancia, entonces de allí es donde la sentencia adquiere el carácter de firmeza, que es el primer indicativo que tiene que tener esa sentencia para poder ser ejecutada, que sea firme, que adquiera carácter de cosa juzgada y que sobre ella ya no haya más recursos de revisión alguna.
Entonces, por eso, como lo tenemos aquí en su lámina, una vez que esa sentencia, esa pretensión invocada por la parte de la demanda tiene su resultado efectivo, es decir, fue declarada con lugar y esa sentencia adquiere firmeza y es cierta, entonces allí es donde viene ese procedimiento que precisamente se va a llamar el carácter ejecutivo de la misma para así hacer efectivo la materialización de la misma. ¿Y cómo va a depender la materialización de la misma? Bueno, esa va a depender del tipo de pretensión indicada, porque como se explicó desde el procesal 1, la pretensión tiene una serie de características y tiene una serie de formas de hacerse. Están por lo menos las que son de carácter declarativo, en la cual más que todo, pues se declara la existencia de un derecho, pero aquellas que son de carácter constitutivo, en la cual, producto de una relación obligatoria, se tiene que llevar a cabo el pago de esa cantidad, y si no se paga en, en, en dinero como generalmente se pide la demanda, pues viene el embargo ejecutivo a través de la afectación en especie de los bienes que forman del patrimonio del deudor, que es la prenda común del acreedor, y de esa manera, pues, a través de un procedimiento de embargo ejecutivo es que se logra que se cumpla con lo establecido en la sentencia. Y están también aquellas en las cuales pues declaran derechos, declaran propiedad, declaran acciones, es decir, de acuerdo al tipo de pretensión es cómo se va a llevar a cabo esa ejecución de la sentencia. A partir del artículo 523 y prácticamente hasta el artículo, se lo menciono aquí, del Código de Procedimiento Civil. Ajá. Hasta el 584 tenemos toda la normativa procedimental que se encuentra en el libro tercero del Código de Procedimiento Civil por el cual se lleva a cabo la ejecución de la sentencia. Primera característica, que la demanda haya sido declarada con lugar, que esa demanda con lugar haya quedado definitivamente firme, y una vez que haya quedado definitivamente firme, pues el expediente regresa al tribunal que dictó la sentencia, es decir, donde se inició el juicio, y de allí es donde comienza ese procedimiento de la ejecución de la sentencia. De acuerdo con la norma del 523, que es lo relacionado al tribunal competente, y ahí menciono los primeros 4 momentos en los cuales se lleva esa ejecución, prácticamente el proceso y dentro de lo que establece las normas de la Constitución, siempre ha sido intención del legislador cuando se crean las normas, sobre todo ya desde el punto de vista de ejecutivo, de hacer efectivo el derecho a través del orden, que se vaya primero a una actitud voluntaria. O sea, de una vez no es que se embargue el bien y se vaya a la publicación del remate, a la subasta y a la cancelación del precio, que es lo último, sino se vaya esa parte voluntaria para que por lo menos el sentido de justicia sea verdaderamente receptivo, sobre todo en la parte que tiene que cumplir con la obligación. Sin embargo, pues naturalmente, si esto no se logra, pues viene ya la parte del cumplimiento forzoso, y después del 527, pues ahí están los 3 momentos en la cual se lleva a cabo, como lo es el nombramiento de los peritos para el avalúo, la subasta a través de la publicación de los carteles para el remate, y por último se subasta, se remata el bien y viene la cancelación del precio, y con esto la sentencia queda totalmente ejecutada. Entonces, ese tribunal competente por el cual se va a llevar a cabo la ejecución, la ley establece que es el tribunal que dictó la sentencia en primera instancia, es decir, el tribunal donde se llevó a cabo el juicio. Pero a partir
del año 1996-97 a través de resoluciones de la magistratura, pues se creó una competencia, unos tribunales encargados de llevar a cabo la ejecución de las medidas. Y ahora esos tribunales pues son los tribunales de municipio. Esos tribunales de municipio, además de la competencia ordinaria que ellos tienen por la cuantía, ellos se les dio también la competencia de la ejecución de las medidas. Y por eso, ¿qué es lo que hace el tribunal? El tribunal que dictó la sentencia en primera instancia, que fue donde se llevó el juicio, abre lo que se llama el mandamiento de ejecución, ya prácticamente la orden para que la sentencia comience a materializarse. Y comisionan al tribunal ejecutor de medidas, en este caso de la circunscripción judicial donde se encuentra el bien que va a ser ejecutado, para que ese tribunal sea el que lleve el acto de ejecución. Él se dedica únicamente a eso, recibiendo naturalmente el mandamiento de ejecución del tribunal de la causa, que es el que arranca con este juicio de ejecución. No es que la sentencia queda firme y se va para el tribunal ejecutor, no. El pidiente lo va a tener es el tribunal de primera instancia. Ese es el competente para llevar a cabo la ejecución. Pero a raíz de estas normas administrativas que se dictan precisamente para darle mayor funcionabilidad a el órgano jurisdiccional, pues los tribunales ejecutores de medidas, que son precisamente los del municipio, son los que en este momento en Venezuela llevan a cabo el tema de la ejecución, llevan a cabo el proceso de la ejecución, reciben el mandamiento de ejecución del tribunal de primera instancia y ellos lo reciben y abren en ese momento el procedimiento de la ejecución de la sentencia. Entonces, como lo dice la norma, el 523, el juez competente para la ejecución de la sentencia o de cualquier otro acto que tenga fuerza le corresponde al tribunal que haya conocido la causa en primera instancia. Bueno, y luego también tiene, si fuera un tribunal de arbitramiento, el que haya conocido en primera instancia la ejecución, corresponderá al tribunal natural que hubiese conocido el asunto, no haberse efectuado el arbitramiento. El 524 ya tenemos precisamente cuando la sentencia haya quedado definitivamente firme, el tribunal a petición de la parte interesada pondrá el decreto ordenando su ejecución. En dicho decreto, el tribunal fijará el lapso que no sea menor de 3 días ni mayor de 10 para que el deudor efectúe el cumplimiento voluntario y no podrá comenzar la ejecución forzada hasta que haya transcurrido íntegramente dicho lapso sin que hubiese cumplido voluntariamente la sentencia. Bueno, ¿qué nos indica la norma de el 523? Bueno, el tribunal competente, tanto en jurisdicción ordinaria como en el caso de arrendamiento, pero generalmente nos vamos a la jurisdicción normal, al procedimiento ordinario normal, porque ese es el que se llevó mayormente a cabo. Entonces tenemos que la siguiente norma, el 524, es donde precisamente comienza el auto, donde se abre de la ejecución y en un primer momento el juez da un plazo que no pasa de 10 días, en la cual tiene entre 3 a 10 días para que el deudor, y como se lo dije al inicio de comenzar ya propiamente la ejecución, la intención del legislador siempre ha sido que la parte cumpla voluntariamente su obligación. Eso siempre ha sido la intención del legislador y por eso en la nueva reforma del Código de Procedimiento Civil, pues al demandar, primeramente se va a llevar a una etapa conciliatoria y de mediación. ¿Por qué? Porque el interés generalmente del Estado es procurar que la solución del conflicto, por lo menos primeramente, se lleve de una forma pacífica. Eso es la primera intención del Estado. Que posteriormente tenga que actuarse la vía
coercitiva, ya eso va a depender es por el incumplimiento de la parte que lesionó ese derecho. Pero en un primer momento tenemos ese lapso de 3 a 10 días para que el demandado, en este caso, la parte que perdió el juicio, que es el obligado, que es mayormente el deudor, pues cumpla voluntariamente con su obligación. Ese es el primer paso que se da y eso pues prácticamente sucede en el mismo tribunal que dictó la sentencia en primera instancia. Si ese cumplimiento no se da en ese momento, pues es cuando precisamente viene la parte forzosa, que es donde precisamente a partir del 527 es cuando se decreta el mandamiento de ejecución y de allí es donde se lleva la causa a ese tribunal encargado de ejecutar las medidas, como lo es el tribunal de municipio y ejecutor de medidas para que lleve a cabo el contenido de ese mandamiento de ejecución y de allí prácticamente comenzaría el procedimiento, la ejecución de sentencia. Porque si la parte logra en esos 10 días que da el juez para que cumpla lo establecido en la sentencia, pues bueno, se cierra el caso y ya el juicio termina y se archiva el expediente. Pero si no ocurre así, se decreta el mandamiento de ejecución, el expediente pasa al tribunal ejecutor de medidas, que es como se lleva a cabo a partir de este siglo las ejecuciones de sentencia, porque eso fue a finales del siglo pasado que se dictó esas medidas y ya prácticamente con la nueva constitución y en este siglo, pues esos tribunales ejecutores son los que llevan a cabo esa actuación. En un primer momento, esos tribunales eran solo para ejecución, pero posteriormente, bueno, en vista de darle mayor, a lo mejor hasta trabajo a los tribunales de municipio, pues ahora son ellos los encargados de llevar a cabo las ejecuciones de medida. Entonces, en el artículo 524, bueno, la primera actuación del juez está en llevar a cabo el cumplimiento de la obligación, primeramente en sentido voluntario y segundo, ya de no cumplirse es donde viene la parte del mandamiento de ejecución. Entonces, al 527, me voy a permitir leerlo, establece lo siguiente: ejecución relativa de los derechos de crédito, mandamiento. Cuando si la condena hubiera recaído sobre una cantidad líquida de dinero, el juez mandará a a embargar bienes propiedad del deudor que no exceda el doble la cantidad y costas por las cuales se sigue la ejecución. No estando liquidada la deuda, el juez dispondrá lo conveniente para que se practique la liquidación con arreglo a lo establecido en el artículo 249. Verificada la liquidación, se procederá al embargo. ¿De qué trata este artículo? Ahora el tribunal podrá comisionar para los efectos de la ejecución librado al efecto del mandamiento de ejecución en términos generales a cualquier juez competente en cualquier lugar donde se encuentre los bienes del deudor. Bueno, eso prácticamente ya se los dije, que son los tribunales de municipio, además de las disposiciones pues de la judicatura, pues también la norma del Código de Procedimiento Civil pues daba esa alternativa. Esa alternativa sobre todo. Esto de la parte final de este 527 es en caso de que el tribunal se encuentre en la jurisdicción fuera de la sede del tribunal, por lo menos. Los tribunales de primera instancia pues se encuentran mayormente aquí en la ciudad de San Cristóbal. Para los que si hay algunos que están en el estado Mérida, pues se encuentran en el estado Mérida. Pero ¿qué sucede? Que de repente el bien pues se encuentra en un municipio en la cual no está la sede del tribunal, que es donde muchas veces sucede, y para el momento de la redacción de la norma, ese juez comisionaba a ese juez mayormente el municipio. Ya en este momento no, en este momento automáticamente, cuando se decreta el mandamiento de ejecución, ya ese mandamiento va a ese tribunal ejecutor de medidas, que cuál va a ser precisamente donde se encuentre el bien por el cual va a ser objeto ese embargo. Ahí tenemos los requisitos en la cual debe tener el mandamiento de ejecución.
que se embarguen bienes pertenecientes al deudor. Su cantidad no exceda del doble la cantidad y costas en las cuales se siga la ejecución. Que se depositen los bienes embargados siguiendo lo dispuesto en el 539 y siguientes de este código, y que a falta de otros bienes del deudor se embargue cualquier sueldo, salario o instrumento que se disfrute siguiendo la escala indicada en el 599. Bueno, este último numeral del 527 ya eso no se aplica en la jurisdicción ordinaria. A raíz de la reforma constitucional de 1999, prácticamente el embargo de sueldos quedó derogado. Solamente el sueldo se embarga es para la obligación de manutención en la jurisdicción que tiene la competencia de niños, niñas y adolescentes. Eso es lo único que se embarga el sueldo. Pero para obligaciones de cualquier tipo, civiles y mercantiles, ya los sueldos no son objeto de embargo. Entonces, esa disposición del numeral 3 del artículo 527, pues fue derogado por la reforma constitucional de 1999, en la cual estableció que solamente se embargan sueldos es para lo relativo a la obligación de manutención. Bueno, luego tenemos las otras disposiciones de la ley en cuanto a las obligaciones. Primero, las obligaciones de derecho de crédito, que son mayormente las obligaciones de dar, y luego lo relacionado con las obligaciones de hacer y no hacer. Ahí tenemos, bueno, como les había explicado, lo relacionado, quién es el tribunal competente, bienes que se ejecutan y no se ejecutan en el artículo 589 y 90, como es la forma en que se lleva el embargo preventivo y el embargo ejecutivo, los sujetos intervinientes que actúan en el momento de la ejecución, sobre todo los peritos tasadores y depositarios, en la cual, pues cuando se afectan los bienes, ya estas personas pues participan dentro del proceso de la ejecución de sentencia, el perito y tasador para los efectos de determinar la cuantía del bien, y los depositarios en momento del resguardo y el cuidado de los bienes hasta que ellos sean rematados y subastados. Puede presentarse una suspensión de la ejecución por iniciativa de las partes. Esto sí ya tiene que hacerlo conjuntamente las partes, en la cual se puede llegar a acuerdos también con entre ellos y presentarlo ante el juez para que ese cumplimiento de la obligación pues se pueda llevar a cabo de una manera en la cual ellos lo concertan. Y la ejecución forzosa, pues ahí tenemos las normas en la cual se lleva a cabo la misma. Bueno, acá dentro de ese procedimiento de la ejecución forzosa, y previamente, bueno, el 526, transcurrido el lapso establecido en el 524, sin que hubiera cumplido voluntariamente, se ejecutará la ejecución forzosa. Pero en el 525, entonces está lo relativo con lo que pueden hacer las partes. Convenio y transacciones. Las partes podrán, de mutuo acuerdo, que conste en auto, suspender la ejecución en el tiempo que determine con exactitud, así como también realizar los actos del cumplimiento voluntario respecto al cumplimiento de la sentencia. Vencido el término de la suspensión o incumplido el acuerdo, continuará la ejecución conforme a lo establecido en este código. Bueno, entonces, volvemos y repetimos, y esto ha sido una tendencia del legislador, tendencia que nosotros los abogados tenemos que aprender a llevar a cabo en nuestro trabajo profesional, y más cuando estamos en un juicio, porque siempre hay que buscar vías alternativas. Claro, a lo mejor habrán preguntas de ustedes en la cual, bueno, pero si yo me gradué para estar en juicios y para demandar, y eso sí, usted cómo no, se puede iniciar totalmente la demanda, se puede iniciar mover el órgano jurisdiccional, pero siempre hay que llevar como premisa de que los medios alternativos se van a presentar en cualquier momento dentro del proceso. Eso es una alternativa, fíjese, todavía hasta en lo último
que es ya la ejecución donde ya no hay derecho a pataleo. Sin embargo, la ley permite que se hagan estos tipos de acuerdos. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que tener una capacidad profesional y sobre todo una capacidad de conocimientos para poder llegar a esos acuerdos en la cual todo tiene que hacerse en base a la ley. Pero si eso no se da, bueno, tenemos lo que son los artículos siguientes. Bueno, el mandamiento de ejecución, cómo se lleva a cabo en lo relativo a los derechos e indemnización equivalentes. Si en la sentencia se hubiera mandado entregar alguna cosa mueble o inmueble, se llevará a efecto la entrega haciéndose uso de la fuerza pública si fuera necesario. Si no pudiere ser habida la cosa mueble, podrá estimarse su valor a petición del solicitante, procediendo entonces como si tratara el pago en la cantidad de dinero. La ejecución relativa a las obligaciones de hacer o de no hacer. Si en la sentencia se hubiera condenado el cumplimiento de una obligación de hacer o de no hacer, el juez autorizará al acreedor a solicitud de para hacer la ejecución del mismo, la obligación y para destruir lo que haya hecho en contravención con la obligación de no hacer a costa del deudor en caso de que el acreedor no formulare la tal solicitud o de que la naturaleza de la obligación no perteneciera a la ejecución en especie o si lo hiciere o si lo hiciere demandado onerosa, se determinará el crédito en una cantidad de dinero que haga o se procederá luego como se establece el 527. Y el último artículo que se menciona ahí, la ejecución relativa a obligaciones alternativas. Si en la sentencia se hubiera condenado alternativamente a la entrega de uno o varias cosas del deudor o que corresponde la elección o diera cumplimiento la sentencia en el lapso indicado en el 524, el acreedor puede pedir la entrega de cualquiera de ellas a su elección o si se procediera como lo indica el 528 de este código sin perjuicio previo de esta sesión. Bueno, sencillamente, ¿qué sucede con este tipo de normas? Sobre todo en las obligaciones donde más que todo el cumplimiento de las mismas son entrega de cantidades de dinero. Se afectan los bienes y esos bienes deben tratarse por lo menos de que satisfaga con la cantidad que es pedido. En caso de que por lo menos ese bien no satisfaga o por lo menos para el acreedor ese bien no es compatible con la ejecución de la obligación, como lo dice precisamente la norma, puede optar a pedir que se le entregue otro bien. Pero todo eso tiene que tratar de que se cumpla con la obligación. En el caso, por lo menos, de que las sentencias valen título, estos son cuando las pretensiones son de carácter declarativo y una de ellas que precisamente lo verán en el procesal 3, las demandas de prescripción adquisitiva o de cumplimiento de contrato cuando son bienes inmuebles o derechos reales, o lo relacionado con las acciones que tiene que ver actos del Estado civil. Esto en procesal 3 se van a ver con los juicios especiales. Ese tipo de sentencias, pues su ejecución sencillamente es la inscripción o el registro de la misma ante el registro respectivo. Por eso hay determinadas demandas, pretensiones, donde la sentencia hay que registrarla. Una de ellas es la prescripción adquisitiva, las acciones que declaran afiliación. Es decir, son tipos de pretensiones donde precisamente se declaran derechos y al declararse derechos, pues la misma tiene que ser registrada para que de esa manera la pretensión quede resuelta. Bueno, tenemos a partir del artículo 532, cumplimiento integral pagando la obligación, alegar la prescripción de la ejecución, examen del juez del documento producido por el ejecutado en el pago de la obligación, interrupción de la prescripción alegada por el ejecutante, suspensión de la ejecución que pueda quedarse libremente, continuación de la ejecución apelada en un solo efecto. Si el ejecutante impugnar el documento puede promover el juicio de tacha, no se suspenderá la ejecución. Bueno, todavía aquí hay momentos en la cual pues son normas que garantizan también el derecho al debido proceso y a la defensa de la parte afectada, en la cual pues es importante
por eso de que cuando uno, y es recomendación para cuando se llevan a cabo los juicios, que los bienes que se van a ejecutar traten de garantizar la obligación. A veces, bueno, las personas puede ser que de hecho tengan el bien, mas no está totalmente legalizado, pero sí lo que se esté legalizado garantiza el bien para que no se presenten estas cuestiones de alegación de prescripción o alegación en la cual se impugne un documento de tacha, aunque ya una tacha a estas alturas sería improcedente, porque para eso tuvo el momento procesal y hoy en día, cuando se decretan las medidas, pues ya las medidas se decretan con documentos de propiedad incluidos en la demanda, incluidos en el expediente. Eso no es que se dice, indica el bien y se decreta, no, ya hay que acompañar la titularidad de ese bien. De lo contrario, pues la medida no va a ser decretada, no es decretada muchas veces preventiva, ahora menos desde el punto de vista ejecutivo. Y para finalizar, el procedimiento se sigue con el embargo de bien. Lo importante, y esto sí, quisiera que lo tuvieran muy presente, es lo relacionado con los bienes embargables y no embargables, o sea, aquellos que se pueden ejecutar o no. Y vamos a prestarle mucha atención a lo que dicen estos artículos 589 y 90. 589 y 90, porque precisamente es aquí donde hay que tener mucho cuidado cuando, ¿qué son los bienes que se van a pedir? A veces suceden ejemplos, y esto lo coloco como experiencia profesional, en que muchas veces, pues, deudores, lo más que todo que tienen es su casa, y sobre su casa, pues, aquellos bienes que le sirvieron para su uso personal, para su uso, prácticamente de vivencia. Sobre eso hay que tener cuidado porque hay determinados bienes de uso personal que no pueden ser embargados y ejecutados. Aquellos bienes en los cuales son el medio por el cual la persona trabaja, eso también son bienes que no pueden ser embargados y ejecutados. Entonces, tener qué clase de bienes es lo que se tiene para ver si el resultado de la ejecución pueda ser satisfactorio o no. Si no, de lo contrario, es preferible llegar a arreglos, buscar la manera de cómo la persona pague y no hacer un gasto de peritos, de depositarios, hasta de carteles de remate y esa cuestión, y a la final esos bienes no puedan ser embargados. En el 589, bueno, no se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar ni gravar, o deberán suspenderse si la estuvieran decretadas, si la parte contra quien se hayan pedido o decretado diere caución o garantías sentientes de las establecidas en el artículo anterior. Si se les vetare la eficacia o suficiencia de la garantía, se abrirá una articulación de 4 días y se decidirá los 2 días siguientes. También podrá el juez decretar el embargo de bienes muebles, prisión de enajenar y gravar los bienes inmuebles si están, sin estar llenos los requisitos de ley, cuando se ofrezca o se constituya caución o garantía suficiente para responder por la parte contra quien se dirige la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionarle. Para los fines de esta disposición solo se admitirán los siguientes: fianza principal, hipoteca de primer grado, prenda sobre otros bienes y la consignación de una suma de dinero hasta por la cantidad que señale el juez. En el primer caso de este artículo, el TES, cuando trate de establecimientos mercantiles, requerirá de la consignación en autos del último balance certificado por contador público, de la última declaración presentada en impuestos sobre la renta y la certificación de solvencia. Bien, entonces, en este caso, además, bueno, de qué bienes son aquellos que por lo general que sean de uso personalísimo, no se pueden ejecutar, mucho menos embargar o decretarle prohibición de enajenar y gravar. También
puede venir la posibilidad, y eso, que el deudor lo manifieste en un escrito ante el tribunal, el dar una caución o garantía, pero naturalmente eso tiene que cubrir todo lo que el juez indica para lo de la ejecución. Es decir, prácticamente como garantizarlo con otro bien, que también son conocidos como mejoras de la ejecución, garantizarlo con otro bien para que de esa manera, pues, por lo menos sus bienes que necesite para su trabajo no sean afectados y de esta manera poder cumplir con la obligación. Ahí tenemos lo relacionado con el embargo preventivo, el 591, el embargo ejecutivo 534, en la cual el primero en cualquier estado y grado del proceso, el segundo cuando está la sentencia firme, sujeto interveniente al embargo. Entonces, además de las partes, intervienen los peritos tasadores o depositarios, que es precisamente en los puntos relacionados con el avalúo que se le hace al bien. Luego viene la publicación de los carteles, porque esos, antes de hacer las subastas, pues eso hay que publicar un cartel que por lo general mínimo se publican 3, perdón, máximo 3, mínimo 1, y si las partes acuerdan se puede nada más publicar un solo cartel de remate, y por último viene la subasta con la cancelación de precio, y de esa manera termina el procedimiento de ejecución. Se puede por iniciativa de las partes y la ejecución forzosa, como se los indiqué en los artículos siguientes. Bien. Bueno, creo que ya estamos a punto de terminar, aunque hoy pues no vi gente conectada. De mi parte, pues les agradezco la participación que hubo. Muchas gracias. Aquí la licenciada Luz con el acostumbrado cafecito. La atención que hubo por el desarrollo de la materia. De verdad, los dos cursos de Derecho Procesal Civil 2, tanto de la UDEFA como de la UNIYES, pues de verdad que estoy muy satisfecha con la participación de ellos en las actividades que se les presentaron. Por lo que veo, los conocimientos han sido aceptados en forma completa, y lo único, bueno, si en el desarrollo de la quinta actividad, pues queda alguna duda y esa cuestión, por eso extendí la actividad hasta mañana para hacer esas correcciones y enviar la actividad de manera que ya ustedes la próxima semana pues tengan su nota definitiva. De mi parte, muchas gracias por esa receptividad que tuve durante este trimestre, y si nos volvemos a ver el próximo trimestre en Procesal Civil 3, pues ya prácticamente con la teoría general del proceso, que es Procesal 1, el procedimiento ordinario, en la cual ustedes ya también están viendo y estarán terminando la materia de derecho de pruebas, que es la parte que se da sola, porque esa es una parte muy delicada dentro del procedimiento ordinario. Tienen en este estudio, cuando ya entren al procesal 3, pues sencillamente se van a ver aquellos procedimientos que son unas características muy especiales, y por último, en última instancia que se ejerce en el procedimiento civil, como lo es el recurso de casación, que es ante el Tribunal Supremo de Justicia, y él tiene su procedimiento y sus aspectos fundamentales, sobre todo cuando se interpone la formalización, que es lo más importante a los fines de hacerle esa revisión última a la sentencia. Bueno, pues primeramente muchas gracias, y Dios quiera pues nos veamos en el próximo trimestre en Derecho Procesal Civil 3. Buenos días.